Hoy día nosotros vamos a hablar del tejido conectivo. ¿Qué es el tejido conectivo? Es el principal constituyente del organismo. Se le considera como un tejido de sostén puesto, que sostiene y cohesiona a otros tejidos dentro de los órganos. Sirve de soporte a estructuras del organismo y protege y aísla a los órganos. Además, todas las sustancias que son absorbidas por los epitelios tienen que pasar por este tejido, que sirve además de vía de comunicación entre distintos tejidos, por lo que generalmente se considera como el medio interno del organismo. ¿De qué está formado el tejido conectivo? Está formado por una matriz extracelular y un conjunto de células. Dentro del conjunto de células tenemos las células que son propias del tejido, como lo sería el fibroblasto y el adipocito. Y luego están las células que son procedentes de la sangre, como por ejemplo tendríamos los macrófagos, los linfocitos, los mastocitos. Y luego tenemos la matriz extracelular, que es una combinación de fibras colágenas y elásticas, como podemos ver. Y está también hecha de una sustancia fundamental rica en proteoglucanos y glucosamicoglucanos. Las características de la matriz extracelular son las principales responsables de las propiedades mecánicas, estructurales y bioquímicas de los distintos tipos de tejidos que se encuentran en el tejido conectivo. Y eso, junto con las células, es uno de los principales elementos considerados a la hora de clasificar dichos tipos de tejidos. La clasificación del tejido conectivo es la siguiente. Tenemos los tejidos especializados, que son estos de aquí, y tenemos el tejido cartilaginoso, el óseo, el sanguíneo, el hematopoyético y el linfático. Más adelante mis compañeros explicarán el sanguíneo, el hematopoyético y el linfático. Luego tenemos los no especializados, donde tenemos el tejido denso y el tejido laxo, que son estos de aquí. El tejido conjuntivo laxo es el más abundante en el organismo, se distribuye entre los demás tejidos y los sostiene. Estas son una de sus varias funciones: resistencia al estiramiento y a la comprensión. Proporciona soporte mecánico de los tejidos con los que se relaciona. Es una vía de desplazamiento celular y a su vez es una vía de llegada de nutrientes y salida de desechos. Tejido conjuntivo denso. Existen tres tipos: tejido denso irregular, que son fibras colágenas que con una función esencialmente protectora, se suele encontrar en sitios como la dermis. Tejido denso regular, que está formado por fibras en haces paralelos situadas en estructuras sometidas a estiramientos, como por ejemplo los tendones. Y por último, tejido denso elástico, que son haces de fibras elásticas que se encuentran en sitios como paredes de las arterias. La sangre es un tejido conectivo cuya matriz extracelular, es decir, el plasma, es líquido. El plasma es un líquido que está compuesto por un 90% de agua, iones, proteínas, lípidos y glúcidos. El plasma circula por los vasos sanguíneos y cuando sale de ellos se coagula. Las células sanguíneas son el elemento más destacado del tejido sanguíneo y podemos distinguir tres tipos, que serían, primero, los eritrocitos, segundo, los leucocitos y tercero, las plaquetas. Los eritrocitos, o también llamados glóbulos rojos, son los elementos más numerosos de la sangre y tienen forma de disco cóncavo, es decir, así. En su interior hay moléculas de hemoglobina. Estas moléculas de hemoglobina se encargan de transportar el oxígeno a los tejidos. Los eritrocitos no tienen ni núcleo ni mitocondrias, por lo que tienen energía a través de la fermentación láctica, que es una ruta metabólica anaeróbica que ocurre en el citosol. Existen dos parámetros, el hematocrito y la eritrosedimentación. El hematocrito es la proporción del volumen total de la sangre compuesta por glóbulos rojos. En los hombres, los valores están entre un 40 y un 50%, y en las mujeres entre un 36 y un 44%. La eritrosedimentación es un procedimiento que consiste en medir la velocidad con la que sedimentan o caen los glóbulos rojos.
Cuando salen valores superiores a 12 ml/hora, esto significa que hay una defensa inmunitaria. El segundo tipo de células sanguíneas son los leucocitos, o también llamados glóbulos blancos. Son un conjunto de células sanguíneas que ejecutan una respuesta inmunitaria, interviniendo en la defensa del organismo contra sustancias extrañas o agentes infecciosos. Los leucocitos se pueden dividir en dos tipos: granulocitos o agranulocitos. Los granulocitos son células de la sangre que contienen gránulos y lisosomas. Encontramos tres tipos de granulocitos: los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Primero, los neutrófilos tienen su núcleo dividido en lóbulos y fagocitan bacterias, es decir, así. Los restos de neutrófilos muertos y de la digestión forman el pus. Segundo, tenemos los eosinófilos, que tienen su núcleo bilobulado, es decir, así. Pasan al tejido conjuntivo con rapidez, por eso se encuentran pocos en la sangre. Intervienen en reacciones alérgicas y antiparasitarias. Y por último tenemos los basófilos, cuyo núcleo queda oculto por los gránulos específicos que se tiñen, es decir, así. Estos gránulos contienen histamina y heparina, que liberan en reacciones alérgicas. Los agranulocitos, que son el otro tipo de leucocitos, no tienen gránulos, pero sí que tienen lisosomas. Existen dos tipos de agranulocitos: los linfocitos y los monocitos. Los linfocitos contienen entre un 20 y un 30% total de los leucocitos. Su núcleo es muy grande y se pueden dividir en tres tipos: linfocitos T, linfocitos B o linfocitos NK. Los linfocitos T intervienen en la respuesta inmunológica mediada por la célula. Pueden ser de dos tipos: los linfocitos T citotóxicos o T8, que pueden matar a la célula, y los linfocitos T4, que colaboran con los linfocitos B. Los linfocitos B intervienen en la respuesta inmunológica mediada por anticuerpos, transformándose así en plasmocitos. Los linfocitos NK, es decir, natural killer, son los responsables de la inmunidad antitumoral. El segundo tipo de granulocitos son los monocitos, que son las células más grandes de la sangre y tienen un núcleo de gran tamaño. Estos monocitos, al pasar a los tejidos, se convierten en macrófagos. Estos macrófagos fagocitan bacterias y continúan activos después de ellos. Por último tenemos las plaquetas, que son fragmentos citoplasmáticos pequeños, irregulares y sin núcleo. Tienen una vida media entre 8 y 12 días y circulan por la sangre de todos los mamíferos. Si el número de plaquetas es demasiado bajo, se pueden ocasionar hemorragias, mientras que si el número de plaquetas es demasiado alto, se pueden formar coágulos y ocasionar trombosis, que a su vez pueden obstruir los vasos sanguíneos. El tejido hematopoyético es el responsable de la producción de células sanguíneas. Lo podemos encontrar en el bazo, en el timo, en los ganglios linfáticos y la médula ósea roja, que es el centro hematopoyético más importante del organismo. Las células madre hematopoyéticas tienen dos capacidades, la de división y diferenciación. A partir de la división se forman los eritrocitos, o bien conocidos como los glóbulos rojos. Son los más numerosos en la sangre. Por otra parte tenemos los granulocitos, que son células de la sangre caracterizadas por los modos de colorear los orgánulos de su citoplasma. Y por último tenemos los monocitos, o bien llamados glóbulos blancos. El tejido hematopoyético también puede ser de dos tipos. Puede ser mieloide o UFC-M, que significa unidad formada de colonia M, o linfoide, o bien UFC-L, que sería unidad formada de colonia L. A partir de las células linfoides y mieloides surgirán las células pluripotenciales,
UFC-ML, o bien unidad formada de colonia linfoide y mieloide. El tejido hematopoyético mieloide forma la médula ósea y está formado por fibras reticulares, por células madres precursoras de glóbulos rojos, leucocitos y plaquetas. Por otra parte, el tejido hematopoyético puede ser también linfoide. En él se hace la diferenciación de los linfocitos y lo podemos encontrar en los ganglios, en el timo, en el bazo o en las amígdalas. El tejido linfático es el componente principal del sistema inmunitario, que es este que protege el organismo contra enfermedades. El tejido linfático lo encontraremos en los órganos linfáticos o linfoides, que son el timo, que está situado aquí detrás del esternón y es una glándula cuya función es la de madurar y diferenciar los linfocitos, de los que hablaremos luego. Luego encontramos el bazo, situado a la izquierda del estómago en el abdomen. Su función principal como tejido linfático es el de contribuir a la elaboración de anticuerpos. También tenemos los ganglios linfáticos, situados a lo largo del cuerpo, sobre todo en ingles, axila, cuello, etc. Actúan como filtros de la linfa, que también hablaremos luego de ella, y ayudan a reconocer y combatir gérmenes, infecciones y sustancias extrañas. Aquí los tenemos situados en el cuerpo, el timo, el bazo y los ganglios. También encontramos tejido linfático en algunas mucosas de los aparatos, como son el digestivo, el respiratorio, el urinario y el reproductor. A este tejido de las mucosas lo llamamos MAL. Las MAL, que su significado es mucosa asociada, linfoide, tejido. Como he dicho antes, la encontraríamos sobre el digestivo, el reproductor y urinario y el respiratorio. Ahora ya sabemos que la principal función de los tejidos linfáticos es la defensa del organismo. Os menciono que la linfa es un líquido transparente blanquecino que se recoge de los vasos linfáticos, que lo encontramos en el espacio intersticial, o sea, entre las células que tenemos en el cuerpo. Cuando hay un exceso, cuando hay mucho, los capilares sanguíneos pasa por aquí y lo recogen los capilares linfáticos, que vendrían por aquí. Los drenan hasta la subclavia, donde se devuelve la sangre. El tejido linfático es conectivo especializado. Posee una red tridimensional de células reticulares, junto con sus fibras, que forman, como veis, una red tridimensional. Ahora imaginaros esa red, que sería en 3 dimensiones. Pues cada espacio libre están ocupados por los linfocitos, que son células del tipo glóbulo blanco, de alta eficacia del sistema inmunitario. Y las células dendríticas, que son las células especializadas en presentar un antígeno. Aquí tenemos una célula dendrítica pegada al linfocito. ¿Y qué es un antígeno? Un antígeno es una sustancia extraña al organismo que provoca respuesta inmunitaria. El tejido funciona como un filtro para atrapar los antígenos que circulan por la sangre y la linfa. Distinguiremos 2 tipos de tejidos según su organización. Primero tenemos el tejido linfático denso, que son agrupaciones de linfocitos o nódulos, ¿vale?, que tiene una zona externa más oscura que se puede apreciar bien que hay muchos linfocitos juntos. Tenemos una zona interna que es más clara, ya que los linfocitos están más separados. Encontraremos este tejido linfático denso en el bazo, ganglios linfáticos y las amígdalas, por ejemplo. El otro tipo de tejido se llama linfático laxo. Este no sigue ningún ordenamiento, por lo que se confunde con el tejido conectivo, que es donde está. Lo encontraremos en el MAL, del que ya hemos hablado antes, que estaba el aparato digestivo,
el aparato respiratorio, aparato reproductor y urinario. Y hasta aquí el tejido linfático. Muchas gracias por todo, espero que hayáis disfrutado de esta presentación y hayáis aprendido.